aún con los problemas que nosotros cargamos todos los días, sentir ese descanso, sentir esa quietud en la presencia de Dios. Un pasaje que leímos el domingo pasado acerca de Daniel. Fíjese que Daniel se había levantado un grupo de enemigos contra él y levantaron junto con el rey un decreto que todo aquel que no hiciera lo que el rey había propuesto y todo, iba a morir. Pero oiga esto, en Daniel capítulo 6, versículo 10, lo leímos el domingo pasado, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, donde estaba el templo, donde ahí se reunía el pueblo de Dios, a Dios, adorar a su Padre, se arrodillaba 3 veces al día. Yo ya lo dije, nosotros podemos tener infinidad de problemas que nos arrodillen, ¿cierto? Pero que nos arrodillen ante Dios. Daniel era un hombre que se arrodillaba 3 veces al día. Normalmente, una rutina de estar en la presencia de Dios, pero es una rutina sana, es una costumbre sana. Vamos a verlo más adelante en otros pasajes ahí. Dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. ¿Cómo dice la Biblia ahí? Repítalo conmigo: como lo solía hacer antes. O sea, era un estilo de vida de Daniel estar en la presencia de Dios. Ahora yo se lo digo a usted, que estar en la presencia de Dios sea un estilo de vida para usted. Mire, ahorita entre la mañana y hoy yo estaba viendo eso. Hasta ahorita le voy a decir esto a usted. Ahora como que sentimos más obligado, más pesado de estar en la presencia de Dios. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios. ¿Usted ha visto los presos cómo van a la cárcel? Casi de la mano con los policías. Dije yo, ¿estos se sentirán a gusto ir a la cárcel? Entonces digo yo, cuando se trata de buscar a Dios, cuando se trata de estar en la casa del Señor, debemos de ir a gusto. Solo que aquí no podemos fumar, ¿verdad? Se nos arruinan los pulmones. Entonces dice, como lo solía hacer antes, dice. O sea, era una rutina sana de Daniel estar en la presencia de Dios. Y ese buen hábito de estar Daniel en la presencia de Dios era la que le producía paz, le producía tranquilidad, le producía bienestar, aún teniendo problemas, teniendo dificultades, teniendo situaciones difíciles. O sea, cuando tú tienes problemas, cuando tú tienes momentos difíciles, cuando tú tienes adversidades, te viene la paz, te viene la tranquilidad cuando estás en la presencia de Dios. En la presencia del Señor. El Señor te inunda con una nube de su gloria, de tu poder. Y siempre podemos oír aquella palabra que dice: este es mi Hijo amado. Yo lo voy a guardar, lo voy a proteger, lo voy a cuidar. Cuando la presencia de Dios, oiga esto, cuando la presencia de Dios está contigo, tendrás la seguridad que estarás bien, aunque todo pueda estar mal a tu alrededor. Se lo voy a repetir. Cuando la presencia de Dios está contigo, tendrás la seguridad que estarás bien, aunque todo a tu alrededor esté mal. Dios está conmigo. El Señor nos guarda. Miren, hermanos, les decía yo en la mañana, decía, las tinieblas como que nos quieren arrinconar. Usted oye una balacera y le da por esconderse. Claro que sí, hay que guardarse, ¿verdad? Hay que ser prudente. O ya nos da miedo salir. O nos da miedo ya incluso hasta algunos van a trabajar con temores. Entonces, pero usted sabe que ese es el propósito de las tinieblas.
Un hijo de Dios, cuando oímos todas esas cosas, nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que Dios nos guarda, Dios nos cuida, y nosotros tenemos que estar tranquilos, confiando en el poder y la gracia de Dios, confiando en el poder, la gracia, la protección y el cuidado de Dios para nosotros. Claro que tenemos que ser prudentes. Entonces lo que tenemos que hacer es orar, interceder. Nadie está contento con un ambiente de violencia. Nadie está contento con un ambiente de perversión. Nadie. Pero no son las tinieblas las que nos van a decir a usted y a mí: hoy reúnanse, mañana no. O reúnanse hoy y ya en la noche no. No es la oscuridad la que nos da la línea. Goliat quería darle las normas, las líneas de guerra al pueblo de Dios. Entonces viene alguien insignificante, se levanta y le dice: ¿cómo tú vienes a decirme las cosas? Aquí es al revés, porque Dios está con nosotros. Entonces intercedemos, oramos y le pedimos al Señor y seguimos proclamando la palabra de Dios. ¿Por qué hay violencia? Porque hay gente mala, hay gente perversa, pero también hay gente buena, ¿sí o no? Usted y yo somos buenos, ¿sí o no? Entonces, hay gente buena, hay gente que teme a Dios, y aquí hay un grupo de personas que le temen al Señor. Entonces nosotros, oiga, cuando la presencia del Señor está con nosotros, tendremos la seguridad de que estaremos bien, aunque todo pueda estar mal a nuestro alrededor. O sea, qué bendición es estar bajo la presencia de Dios. En la presencia de Dios estaremos sanos, aunque haya enfermedad por todos lados. Entonces, qué bendición es que aunque haya enfermedad a nuestros alrededores, nosotros siempre vamos a estar sanos. Aunque haya escasez en nuestros contornos, nosotros siempre vamos a tener la provisión. Aunque haya escasez, siempre vamos a tener la provisión de Dios. Y tenemos una esperanza más: vamos a prosperar. Diga conmigo: voy a prosperar. Dígalo otra vez: voy a prosperar. Aunque haya escasez, voy a tener lo necesario y voy a prosperar para la gloria de Dios. Estaremos satisfechos aunque haya escasez, y vamos a prosperar, ¿verdad? Miren, todos los hombres y mujeres, todos los personajes de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, todos ellos se abrieron paso en medio de los tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con ellos, porque Dios estaba con ellos. Entonces nosotros igual, los tiempos no han cambiado. Tal vez yo creo que nuestros tiempos son mucho más, tal vez pueden ser o más suaves o más duros que los de antes. Pero si los de antes disfrutaban de la presencia de Dios y de sus cuidados, y Dios los guardó, y Dios los bendijo, y Dios los prosperó, y Dios los cuidó, nosotros igual. Como decía el discipulado esta semana, si en el Antiguo Testamento, bajo la ley, disfrutaron del poder y la gracia de Dios, cuanto más nosotros, que estamos bajo la gracia del Señor. Porque el Señor mismo, el Señor Jesús, está con nosotros. ¡Qué bendición eso! Entonces, estaremos satisfechos aunque haya escasez, y vamos a prosperar. Tenemos esa bendición. Mire lo que dice en Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado el Señor Jesús. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Costumbre. ¿Qué significa eso? Que uno como hijo de Dios debe tener la costumbre de estar en la casa de Dios. Hijo, acostúmbrese a estar en su casa. A ningún padre o madre le gusta que su hijo ande de casa en casa. Le gusta que esté en su casa, ¿sí o no? Bueno, hay algunas hijas que cuando no sienten un abrazo en la casa, buscan abrazos en la calle y se lo lleva candanga a veces, ¿verdad? Entonces dice la Biblia, dice, donde se había criado en el día de reposo, entraron a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Precioso es estar en la presencia de Dios. Miren, dos cosas que podemos aprender en este pasaje. La primera, el ejemplo del Señor Jesús, de su costumbre de estar en el templo, de estar en la casa del Señor, de estar en un lugar donde se habla de la Biblia, donde se habla de la palabra de Dios, donde se ora, donde se ministra. Y la otra es que en la presencia de Dios ahí hay libertad, hay sanidad, hay bendición para nosotros como hijos de Dios. La presencia, la compañía de Dios es inevitable para que siempre nos vaya bien a nosotros. Para que nos vaya bien en todo, la compañía de Dios, la presencia de Dios es inevitable. Por eso le digo, cuando le dicen a usted que Dios lo acompañe, qué bendición, le va a ir bien, ¿verdad? Cuando le dicen a usted que Dios esté contigo, qué bendición, le va a ir bien. Entonces, la compañía de Dios es inevitable para que siempre nos vaya bien. Cuando la presencia de Dios está con nosotros, oiga, dormimos bien y descansamos bien. Pero qué bendición es que cuando nosotros tenemos o estamos en la presencia de Dios, cuando la presencia de Dios está con nosotros, dormimos bien y descansamos bien. En Dios está su confianza, dice la palabra de Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Entonces yo me acosté y me dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Y oiga esta otra. Dice, a su amado Dios le da ¿qué? Sueño. Pero estamos hablando de la gente que trabaja y le cuesta descansar, ¿verdad? Estamos hablando de la gente que siempre está ocupada y a veces le cuesta descansar. Nosotros podemos estar muy ocupados, trabajando duro, trabajando fuerte. Cuando descansamos, sentimos un gran alivio, pues su amado Dios me ama tanto, óigame, que yo duermo re bien. Duermo re bien, gracias a Dios. Y a veces, ¿sabe cuál es mi oración? Cuando me acuesto tarde, siempre, mire, no hay día que no nos lleguen las 12, todavía de estar de pie. 12:15, 12:30, a veces 1 de la mañana. Y le digo, Señor, estas horas que yo voy a dormir, Señor, haz que sean que yo las sienta como que fueron 20, Señor. Yo quiero amanecer bien al otro día. No quiero amanecer ni desvelado, ni quisquilloso, ni bravo, ni trompudo, ni nada, ¿verdad? Quiero amanecer feliz y contento porque descansé. Entonces, a su amado, dice la Biblia, Dios le da el sueño. Mire este pasaje del Salmo 55, versículo 22. Oiga esto, dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. ¿Sabe cómo se llama eso? Descansar en la presencia de Dios. Dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Estoy en la casa de mi Padre. Estoy en la presencia de mi Padre Celestial. Y mi Padre dice que cuando yo le entrego a Él mis cargas, Él va a cuidar de mí. Y si Él dice, y mi Padre, yo estoy en su casa, estoy en su presencia, mi Padre no va a permitir que yo como su hijo tropiece o caiga. A ver, levánteme la mano derecha y diga conmigo, mi Padre me cuidará. Dígalo otra vez, mi Padre me cuidará. Mi Padre no permitirá que yo tropiece o que yo caiga, porque Él es mi Padre. Estoy en la casa de mi Padre. Estoy en la presencia de mi Padre Celestial. Entonces yo vengo a Él confiadamente ante su presencia. Ante Él le entrego mis cargas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice,
Dice la palabra, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Qué bonita palabra, ¿verdad? Entonces, da para tenerla uno en la cabeza, para tenerla uno en la mente. La presencia de Dios, mis amados hermanos, hay que creerla y no comprobarla. No dejemos estar comprobando, ¿estará Dios aquí? Hay mucha gente que dice, mire, yo para buscar a Dios en cualquier lado lo puedo hacer. Ahora, la respuesta es, claro, Dios está en cualquier lado, pero saber si estará contigo, donde tú estás, donde tú te mueves. Entonces yo no tengo que comprobar la presencia de Dios, porque la presencia de Dios está conmigo en cualquier lugar. Él está conmigo. Él le dijo a Josué, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, le dice. Pero Josué, un hombre que temía a Dios, que estaba siempre disfrutando en la presencia de Dios. La presencia de Dios hay que creerla. Hay muchas veces el enemigo nos hace sentir que estamos solos, que estamos marginados, que hemos sido rechazados, que hemos sido despreciados. No, nosotros no tenemos ya por qué sentirnos despreciados, porque alguien ya fue despreciado por nosotros. Alguien ya fue rechazado por nosotros. Él sufrió nuestros dolores, dice la Biblia, y por sus llagas nosotros fuimos ¿qué? Curados. Eso dice la palabra de Dios. Entonces la presencia del Señor hay que creerla. En Lucas capítulo 22, mire este pasaje. Oiga pues, dice, Lucas 22, 39 dice, el Señor Jesús, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Bonita enseñanza para nosotros como hijos de Dios, como discípulos del Señor. Dice la Biblia que el Señor Jesús, como solía, se fue al monte de los olivos. ¿Y sus discípulos qué? Lo siguieron. ¿Qué es usted del Señor Jesús? Mire qué ilógico, qué contradictorio es. Óigame, que muchos mencionan a Dios, que muchos dicen que Dios está con ellos. Dios está allá y ellos van por otro lado. Es ilógico eso. Es la peor tontera que hay, ¿verdad? Entonces decide que Dios allá y yo por mi lado. La Biblia dice que el Señor Jesús fue al monte de los olivos, como lo solía hacer, pero él iba ahí a orar. Y dice la Biblia que sus discípulos, ¿qué pasaba con sus discípulos? Lo seguían. Cuando tú tienes un líder, tú tienes un pastor, dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores, quienes han de dar cuenta a vosotros. Dice, imitad su fe. Si algo ustedes tienen que aprender de su pastor es la fe. Yo tengo fe. Yo me muevo por fe, todo. Entonces, el discípulo sigue a su líder. Usted como hijo, como hija de Dios, ¿quién es su líder? Dios. Sígalo a Él. Búsquelo a Él. Esté con Él. Manténgase en la presencia de Él. Y va a ver la bendición que hay. Entonces, ellos como discípulos, como ovejas del Señor, dice que le siguieron. Diga conmigo, Señor, ayúdame a seguirte, Señor amado. Jesús es el modelo de vida. Jesús es el modelo de bendición. Jesús es el modelo de bienestar. Entonces Jesús es mi Señor y yo debo de seguir a mi Señor. Como que quisiera poner bravo, pero no puedo, ¿verdad? Entonces, oiga lo que dice la Biblia. Cuando llegó a aquel lugar, al monte de los olivos, versículo 40, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. ¿Cuál fue la clave de ellos para triunfar del Señor Jesús, de mantenerse? La oración. ¿Cuál fue la clave de Daniel para triunfar y mantenerse? La oración, pero la oración de rodillas. De rodillas. Como dice Eclesiastés, arrodíllese ahora, que sus rodillas, por lo menos a algunos nos truena. Pero no se quiebran. Usted miedo tiene que se quiebren. Mire, con todo respeto, algunos arrodillan, ay, no puedo. Ay, no puedo. Ay, yo me la despedazo delante de la presencia de Dios. El Señor Jesús oraba de rodillas.
Anhelar ¿sabe qué significa estar de rodillas? Significa reverencia, significa sumisión, significa dejarlo todo en la presencia del Señor. Qué precioso es tener ese ejemplo del Señor Jesús y tener ese ejemplo de estar en la presencia de Dios. Pero qué más precioso para usted y para mí, seguirlo, anhelar la presencia de Dios. No sienta una carga, una obligación, no se sienta presionado de estar en la casa de Dios. ¿Y a qué? Usted no miraba las horas que amaneciera. Hoy es el día de estar en la presencia del Señor. El salmista dijo: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 días afuera. El salmista también dice: yo me alegré con los que me decían, con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Y cada vez que nosotros estamos en la casa del Señor, siempre tenemos buenos recuerdos. Buenos recuerdos en la presencia del Señor. Ustedes saben que los buenos recuerdos siempre salieron a luz dentro del pueblo de Israel cuando fueron llevados ellos como prisioneros. Cuando los mismos soldados que los tenían esclavizados les decían: hey, canten para nosotros, cántenos esas alegres canciones que ustedes cantaban allá en Jerusalén. Y ellos tristes, porque estaban lejos de su pueblo, lejos de su nación, lejos de estar en su casa. Y esa palabra se la mandé yo a algunos aquí. Dice, oiga ese versículo 55:14, dice: cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. Me recuerdo cuando estábamos en la casa del Señor. Me recuerdo aquellos tiempos cuando empecé mis primeros días, mis primeros meses, mis primeros años en el camino del Señor. ¡Qué gozo! Y cada día yo siembro una historia del bienestar que hay en la casa del Señor. Jamás, diga conmigo, jamás me puede venir una desgracia cuando yo estoy en la casa del Señor, en su presencia, porque Dios cuida de mí. Jamás nos puede venir lo peor cuando usted y yo estamos en la presencia del Señor, adorándole. Jamás nos puede venir lo peor. Y Dios nos guarda, Dios nos cubre a nosotros. Entonces, los mejores destinos de nuestra vida los tenemos nosotros en la presencia de Dios. ¿Cuál es su destino? Hey, caballeros y damas y caballeros, rumbo al cielo. ¿Cuál es nuestro destino? El cielo. O sea, nosotros en la presencia del Señor es donde tenemos los mejores destinos para nuestra vida. Hay gente que anhela cosas lejos de la presencia de Dios. Y hay gente que anhela cosas dentro de la presencia de Dios. Hay una gran diferencia. Los que estamos en la presencia del Señor anhelamos aquellas cosas que incluso que parecían imposibles para nosotros. Pero Dios en su gracia, en su misericordia, nos bendijo, nos dio. Y tengo la certeza que el Señor nos va a seguir bendiciendo y nos va a seguir dando en el nombre de Jesús. Siempre en la presencia de Dios ten la certeza que te espera algo bueno. Siempre en la presencia de Dios ten la certeza que te espera lo mejor como hijo de Dios. En la presencia del Señor, en la presencia de Dios. En la presencia de Dios tendrás la guianza y la mejor dirección para que estés bien todos los días de tu vida. Se lo repito. En la presencia de Dios tendrás la guianza, tendrás la mejor dirección para que estés bien todos los días de tu vida en la presencia de Dios. Ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones. Tenemos gente en la familia que no es cristiana, pero haga usted un sondeo de los que son cristianos en su casa y los que no son. ¿Quiénes están mejor? Tal vez aquel puede tener pisto, pero no tiene paz. Pero está enfermo. En cambio, yo estoy tranquilo. Hay una diferencia como hijo de Dios. Hay una diferencia en nosotros cuando estamos en la presencia de Dios.
porque es Dios quien está con nosotros. La mejor guianza, la mejor dirección para nuestra vida la encontramos nosotros en la presencia de Dios. En la presencia de Dios tendrás la guianza, tendrás la mejor dirección para que estés bien todos los días de tu vida. Diga conmigo, en la presencia de Dios. Dígalo fuerte otra vez, diga conmigo, en la presencia de Dios. Estoy destinado para estar bien todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dele la gloria a Dios en el nombre de Jesús. En la presencia de Dios estamos destinados para estar bien todos los días de nuestra vida. Tenemos esa bendición. Estamos destinados a estar bien todos los días de nuestra vida. Por eso es de que siempre estamos. Hey, acérquense a Dios. Vamos a la casa del Señor. Vamos a la iglesia. Vamos a adorar al Señor. Vamos al templo. Alegrarnos. Mire este versículo 62:7 de Salmos. Mire lo que dice: mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Ay, que me denigró, el honor a uno se lo da Dios. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Tremendo. Estamos en la presencia de Dios. En su presencia dice que es una roca. La pregunta es, ¿qué enemigo te puede alcanzar a ti en la presencia de Dios? ¿Qué enemigo? Ningún enemigo. Ningún enemigo me puede alcanzar a mí en la presencia del Señor. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Estar en la presencia del Señor, qué bendición, consuelo, guianza solo en la presencia de Dios. Hemos llorado, claro que hemos llorado. Usted me pregunta, pastor, ¿usted ha llorado? He llorado, pero he llorado delante de la presencia de Dios. Y algunos de ustedes, con todo respeto, han llorado hasta de enojo, ¿verdad? Bravos, son tan bravos y les caen las lágrimas ahí, ¿verdad? No, mis lágrimas salen delante de Dios. Lloraré delante de Dios. Vengo delante de la presencia del Señor. Dice, consuelo y guianza hay en la presencia de Dios. Los buenos tiempos regresan cuando nos volvemos a Dios. Cuando nos volvemos a Dios, regresan los buenos tiempos. Vuelve a Dios para que regresen los buenos tiempos para tu vida. Volvamos al Señor. Vuelva usted a Dios para que regresen esos buenos tiempos. Manténgase en la presencia del Señor para que se mantengan siempre esos buenos tiempos. Mantenernos en la presencia de Dios. Presencia de Dios igual a buenos tiempos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro día igual en la presencia del Señor. Buenos tiempos en la presencia del Señor. En la presencia de Dios, buenos tiempos. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Yo mismo me creo esta palabra que estoy predicando. Casi yo me estoy predicando a mí mismo también. Buenos tiempos en la presencia del Señor. Los buenos tiempos regresan cuando usted se vuelve a Dios. Entonces, interesante es que usted vuelva al Señor para que regresen o para que estén siempre esos buenos tiempos. En la presencia de Dios estás en la palma de la mano de Dios. En la presencia de Dios estás en la palma de su mano. En la presencia de Dios. Ahora hay una palabra de Dios. Estamos en la palma de la mano de Dios. ¿Y cuál es la promesa cuando usted y yo estamos en la palma de la mano de Dios? Dice, nadie puede arrebatar a un hijo de Dios que está en la palma de la mano de Dios. Bendición, ¿sí o no? Entonces, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, estamos en la palma de la mano de Dios. Y de la mano de Dios nadie nos puede arrebatar, aunque quiera arrebatarnos. Entonces, en la presencia de Dios, estamos en la palma de su mano. Qué bonito es estar en la palma de la mano de Dios. Y termino con este versículo nuevo de
nuevamente de Salmo 61:4. Está bonito esto. Para que tal vez aquellos que se sientan tal vez un poco obligados, pero que sea un privilegio estar en la casa del Señor. 61:4. Miren esta palabra. Buenísima, bonito. Son aquellos pasajes que uno los tiene ahí como perlas, como joya de oro, de gran valor para nosotros como hijos de Dios. 61:4 de Salmo. Léalo así en voz baja. Dice: permíteme vivir para siempre en tu santuario. Que usted le pida permiso a Dios para vivir para siempre en el santuario, pero que vengamos nosotros delante de la presencia de Dios. Con todo respeto, Señor, permíteme vivir para siempre en tu santuario. Ahora, yo le pregunto a usted, si usted y yo le pedimos esto al Señor: Señor, permíteme vivir en tu santuario, ¿qué le va a decir Dios? ¿Qué le va a decir Dios a usted? ¿Qué le va a decir? Que sí. Él no va a decir: no, por gusto estás viniendo. Como hay gente que dice: por gusto estás siguiendo. Yo no estoy yendo por gusto, porque ¿sabe por qué no voy yo por gusto? Porque yo siempre le digo: Señor, tú conoces mis errores, conoces mis pecados, conoces mi estilo de vida, Señor. Tal vez soy indigno de estar delante de ti, pero Señor, hago lo que dice el salmista: permíteme vivir para siempre en tu santuario. El salmista se conformaba solo con estar en el atrio de la casa de Dios. Usted y yo estamos adentro, en la casa del Señor, en la presencia del Señor. Entonces dice: permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Todo el día, todos los días, todo el tiempo, que Dios nos permita estar siempre en su presencia, en la presencia de Él, en su santuario, y vamos a estar a salvo, dice, bajo el refugio de sus alas. El Señor nos guarda. Disfruta la presencia de Dios. En compañía de Dios estamos seguros, hermanos. Se lo voy a repetir: en la compañía de Dios estamos seguros. Diga conmigo: Señor, gracias, porque en tu compañía estoy seguro, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos seguros? Amén. Dele la gloria a Dios en el nombre de Jesús. Ahora termino con esto y le digo: oiga, pues, cuando la presencia de Dios está con usted, su presencia es permanente. No es que diga: permíteme, mi hijo, ahorita vengo. Pero Dios nunca hace eso. La presencia de Dios no es temporal. La presencia del Señor siempre es permanente para con sus hijos. Entonces, cuando la presencia de Dios está contigo, su presencia siempre es permanente, no es temporal. Y ahora oiga esto: la presencia de Dios para con sus hijos nunca es de visita. De visita. En el Antiguo Testamento, la llegada de Dios era de visita. Él no estaba permanentemente, de visita. Pero cuando el Señor Jesús vino, Él estuvo, y Él es Dios, y estuvo entre los hombres. Pero Él, cuando se fue, ¿qué dijo Él? Yo no los voy a dejar solos. Les voy a enviar el Consolador, al Espíritu Santo. O sea, jamás, diga conmigo: jamás. Dígalo otra vez: jamás Dios me ha dejado solo.